Estimada profesora y compañeros, mi nombre es Rodrigo Aravena y a continuación voy a presentarles el caso Josefina, el cual trata sobre la enfermedad de Cushing. A modo de introducción, explicarles que esta enfermedad se debe a un aumento de cortisol plasmático que puede deberse por causas endógenas o exógenas. Em, si no se conoce bien su clínica, el personal médico puede tratar sus síntomas, mas no puede tratar su causa principal. Y es más común en mujeres que en hombres, dándose un 50% que se curan, mientras que el otro 50% tiene que recibir un tratamiento quirúrgico de extracción de glándulas suprarrenales o una intervención para poder extraer algún tipo de adenoma. Los objetivos a revisar en esta presentación son reconocer los signos clínicos, en el caso sugerentes de Cushing, describir la fisiología del eje hipotálamo hipófisis glándula adrenal, describir el síndrome de enfermedad de Cushing, dividirlo a su vez en caracterizar la clínica del paciente en base a los estudios de laboratorio, imagenológicos y la sintomatología, clasificar los tipos de Cushing y describir la fisiopatología de Cushing como tal. Primeramente tenemos nuestro caso clínico, en el cual es Josefina, una adolescente de 17 años, la cual fue a consulta médica por acné facial. Presenta 6 meses de evolución y anteriormente la había tratado con un especialista, mas no había tenido resultados. A los 12 años presenta su menarquía. Actualmente presenta ciclos menstruales regulares de 28 por 3. No ha iniciado una vida sexual activa y no toma anticonceptivos orales. Tiene un IMC de 25,3 gramos por metro cuadrado, lo cual según la OMS es indicador de preobesidad. Disculpen, está mal puesto ahí. Y el monitoreo sanguíneo indica que presenta 89 latidos por minuto y una frecuencia de 139,85 miligramos de mercurio, lo cual también indica que este es levemente elevado porque la normalidad está en los 120,80. Se le prescribe isotretinoína y eritromicina en gel más aseo facial, los cuales ambos funcionan como una medida de contrarrestar el acné. La isotretinoína actúa como un medicamento retinoideo, el cual es un derivado de la vitamina A, cuyo efecto principal es desacelerar o matar las células de rápida proliferación. Sus efectos son sistémicos, mas no son selectivos. Y la eritromicina es un antibiótico que combate las bacterias que puedan causar el acné. 5 meses después, la paciente vuelve a la consulta acusando aparición inusual de vello en múltiples partes de su cuerpo, cefalea intensa de tipo punzante en la región frontal con 4 semanas de evolución y presenta también una falla en el tratamiento contra el acné. Se solicitan exámenes complementarios para poder evaluar mejor la situación. Tenemos los exámenes de laboratorio y un ultrasonido pélvico ginecológico abdominal. Los exámenes de laboratorio tenemos la LH, FSH y la testosterona, indicando que sus hormonas sexuales están en normalidad, excepto la testosterona que está 4 veces elevada a su valor normal. Para poder explicar mejor un poquito el ultrasonido pélvico ginecológico, lo vamos a ver de esta forma. Tenemos dos formas de tomarlo, transabdominal e intrainvaginal. La transabdominal, como pueden ver en comparación, genera un poco más de moteado y em, también necesita un transductor no plano, de tipo convexo, cóncavo. Mientras que la intravaginal necesita, como dice ahí, introducirse dentro de la vagina un transductor y poder verlo porque con este también se genera mejor contraste y es un poco de mejor análisis, lo que sí es más invasivo que el transabdominal, obviamente. Este examen se le realiza para poder analizar bien la falla, por así decirlo, o más que falla, la alteración de los exámenes de laboratorio, ya que se trataba de averiguar qué es lo que ocurría en sus ovarios. En uno presenta 6 microfolículos, los cuales indican normalidad de uno de sus ovarios, y el otro presenta un folículo de 16 milímetros, lo cual indica también que es el folículo dominante, por así decir, y que no hay una alteración en la parte de los ovarios.
A las semanas después, la paciente presenta estrellas violáceas gruesas en la espalda, piernas y abdomen, palpitaciones y visión borrosa mediante campimetría y comparativa, irritabilidad y sobrepeso central, lo cual es evidenciable en una circunferencia de abdomen de 92 centímetros, cara hinchada y cuello de búfalo. El médico, al tener estos antecedentes, solicita exámenes complementarios en los que vemos que los exámenes de laboratorio salen completamente alterados. Vemos que la testosterona sigue elevada y que al tener todo el panorama de cortisol, le hace una prueba de cortisol plasmático matutino más dexametasona, lo cual es una forma de poder analizar si es que el aumento de cortisol se debe a una falla suprarrenal o una falla de tipo hipofisiaria. Al arrojar exámenes, o sea, arrojar resultados altos, es claro indicador de que la falla se debe a nivel hipofisiario y no a nivel suprarrenal. El médico, al ver esto, pide exámenes de resonancia magnética. Y lo que vemos aquí, para poder evidenciar bien lo que estamos viendo, es poder entender cómo funciona la normalidad. Vemos que la mejor forma de poder ver la hipófisis es con un plano coronal, ya que este presenta menos artefactos de volúmenes parciales, como son la región supracelular, los senos cavernosos y esfenoidales que puedan verse. Por ejemplo, acá tenemos una de tipo sagital, aquí también, pero está más expuesta a estos tipos de artefactos. Y que también la fase T1 es como la mejor para poder hacer la evaluación. Vemos que la parte anterior es la que está más hipointensa, mientras que la parte posterior es la que está hiperintensa. Y al momento de poder poner, por así decir, el contraste, medio de contraste, ambas toman una intensidad de tipo semejante, ¿ya? Lo que se vio en el caso es que la paciente presentaba microadenomas hipofisiarios, los cuales son evidenciables con una intensidad baja en comparación a lo que sería la hipófisis y eh, en comparación con la parte anterior de la hipófisis se ve un poco más intensa, ¿ya? Al momento de ingresar con el medio contraste se ve más hipointensa por contraste simplemente. Al encontrar esta alteración, el médico lo que hace es preparar el quirófano para poder hacer un abordaje endonasal endoscópico hacia lo que sería la base del cráneo para poder realizar la remoción de estos adenomas. El paciente tiene que estar en decúbito supino con una inclinación de 10 grados de su cabeza hacia el tórax y una pequeña rotación hacia el médico para poder tener una mejor entrada hacia esa zona. Eh, Se entra a través de la nariz entonces, primero realizando una etapa de limpieza para posteriormente ingresar a la parte celar y cortando en primera instancia la dura madre. Para procesos quirúrgicos, la dura madre es la que tiene que tener una mayor disección, por así decir, pero para casos de microadenomas es una remoción pequeña y a su vez también la reconstrucción va a ser más fácil. La situación postoperatoria es que el paciente, o sea, el médico le receta a su paciente prednisona de 10 miligramos por día por 5 días, posterior a esos 5 miligramos por día por otros 5 días más para su posterior suspensión. Luego de eso, tras un mes de estar bajo observación, se le realizan de nuevo exámenes de laboratorio, lo cual indica que su cortisol plasmático matutino y su cortisol urinario aún están elevados, pero en comparación a su situación preoperatoria, están mucho, mucho más bajos. Entonces, para poder entender cómo funcionaba esta enfermedad de Cushing, que era el diagnóstico que se le había dado a la paciente, hay que entender primero cómo funciona la normalidad. Tenemos este eje que es eje hipotálamo pituitaria glándula adrenal, el cual funciona de la siguiente forma. Nosotros vamos a partir primero entonces con una situación de estrés, entendiendo ese estrés como una situación que rompa, por así decir, la homeostasis o el equilibrio del cuerpo. El hipotálamo es el primero en reaccionar, liberando la hormona HCR o la hormona liberadora de la corticotropina. Esta actúa sobre
la glándula adrenal, o sea, la glándula pituitaria, y esta a su vez libera la hormona ACTH o adrenocorticoide. Esta actúa sobre la glándula adrenal, liberando cortisol, aldosterona o andrógenos, dependiendo de la forma en la que actúe, y estas generando un feedback negativo con el hipotálamo. ¿Ok? Estas tres hormonas van a actuar de una forma distinta. La aldosterona, que induce la reabsorción del sodio y la salida de calcio, entendiéndose del cuerpo. El cortisol, que todos lo conocemos como la hormona del estrés, que aumenta la producción de glucosa, de lipólisis y lipogénesis, esta producción de glucosa a través de la gluconeogénesis, obvio. Y la parte de los andrógenos, la más importante es la dehidroepiandrosterona, la cual induce el crecimiento y ayuda a desencadenar la pubertad. Todas estas son hormonas que salen a través de lo que sería el colesterol. El colesterol pasa por una cantidad de procesos que van a determinar por cuál de todas las vías se va a ir. Testosterona o estradiol. Entonces, entendiendo esto, eh, vamos a ver que se puede definir el Cushing de dos formas, como Cushing primario o Cushing secundario. En el Cushing primario es lo que nosotros vamos a llamar enfermedad de Cushing como tal, en el que vamos a ver una elevada ACTH y un elevado cortisol, generando un hipercortisolismo dependiente de ACTH. Mientras que el Cushing secundario o síndrome de Cushing es el que mantiene una ACTH baja, pero con un cortisol alto, lo cual indica un hipercortisolismo independiente de ACTH. También tenemos causas que puedan generar un aumento de cortisol que puedan ser exógenas, como habíamos dicho anteriormente, como lo son los tumores, o sea, como son los, por ejemplo, los medicamentos que puedan tener muchos corticoides. Pero las partes endógenas, que es como la más importante dentro de este caso, podemos separarla en estos 5 casos. Los tumores hipofisiarios, que van a ser como los más abundantes o los más, no normales, pero los más frecuentes. El 10% siguientes son debido a carcinomas o tumores en el pulmón o mediastino. Los 10 siguientes por adenomas suprarrenales. 5% más de carcinomas suprarrenales y un 5% correspondiente a otros. Las manifestaciones clínicas de esta patología están determinadas por una progresión lenta, viendo que las fases iniciales presentan un aumento de la presión sanguínea y un aumento de presión, los cuales a su vez generan acumulación central y dorsal del tejido adiposo por una obesidad central, giba dorsal, por cuello de búfalo, todo lo que hemos visto en la paciente. Se genera un hipercortisolismo, lo cual genera atrofia selectiva de las fibras musculares de tipo 2, que son las de acción más rápida. Por lo tanto, vamos a tener una disminución de la masa muscular y debilidad muscular, lo que a su vez va a generar un efecto glucocorticoide, lo cual induce a la gluconeogénesis e inhibe, digo, la captación celular de la glucosa, lo cual va a generar hiperglucemia, glicosuria y polidipsia, los cuales son típicos de la diabetes secundaria. Posterior a esto se genera un exceso de los efectos catabólicos, por lo tanto va a generar una disminución del colágeno y una resorción ósea, los cuales van a determinar las estrías de color púrpura, como hemos dicho, y la fragilidad de la piel y la osteoporosis, lo cual va a ser predisponente para una fractura patológica. Luego de esto vamos a tener la depresión inmunológica, lo cual predispone a infecciones en su mayoría cutáneas, al hirsutismo y amenorrea y a los trastornos mentales como la misma depresión o la irritabilidad. El tratamiento a escoger va a depender de qué haya, por así decir, detonado esta enfermedad. Como hemos dicho, pueden ser de tipo endógenas o exógenas. Y diferenciando un tratamiento de tipo farmacológico o homeopático o quirúrgico. A modo de conclusión, es súper importante que nosotros como profesionales de salud sepamos distinguir la diferencia entre síndrome y enfermedad de Cushing. Por lo tanto, es necesario tener un manejo de la clínica y comprender también la fisiología tras la manifestación de esta clínica. Se debe tener un dominio sobre la anatomía normal y patológica en caso de ser una imagen de resonancia magnética o en caso también de una imagen de ultrasonido, para el cual nosotros debemos tener dominio sobre estos temas.
Eso, muchas gracias por su atención.